Ya son 17 días de conflictos que están afectando más a algunas regiones que a otras. 17 días de paros, de bloqueos, de personas que no pueden salir a trabajar, de sectores que se están viendo ya afectados. Tenemos la presencia del ministro de Economía y Finanzas, el señor Luis Arce Catacora, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, ministro. ¿Cómo está? Mire, muy buenas noches. Un saludo a los televidentes. A ver, ¿cómo está usted? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está la situación económica en este momento del país? Bueno, estamos preocupados por todo lo que está pasando en el país, que como lo había anunciado la anterior semana también en una conferencia de prensa, está teniendo su efecto ya esta parte política en la parte económica. Por ejemplo, en la semana pasada teníamos algunas cifras del daño, del efecto en la economía del país. Ahora esas cifras se han incrementado. Estábamos hablando de cerca de 170 millones de dólares en esa época, cuando estábamos hablando, si no, la memoria no me falla, de 12 días. 167, ¿no? 167 millones de cerca de 12 días. Ahora con 17 días, 219 millones de dólares de pérdida. Más o menos el promedio hasta la anterior semana era un promedio diario de 12 millones de dólares día. Ahora ese promedio ha subido a 13 millones de dólares día. Hay sectores como el transporte, el comercio, la manufactura, hotelería, restaurantes, minería, turismo, y ahora con las últimas determinaciones del transporte también las exportaciones. El sector exportador va a sentir un efecto importante. De estos 13 millones de dólares día que más o menos pierde el país, el departamento que más pierde por todo lo que está pasando en ese departamento es el departamento de Santa Cruz, que al día hemos calculado que está perdiendo 6 millones y medio de dólares día. En el departamento de Santa Cruz tenemos transporte, almacenamiento, el comercio, la industria manufacturera, la banca, el sistema financiero, restaurantes, hoteles, la construcción, que en nuestra hora era pues uno de los departamentos mucho más dinámicos del boom de la construcción. En viviendas está empezando a tener datos muy malos. El sector agropecuario, ¿no? Bueno, lo que corresponda allá a la manufactura y toda la industria y los servicios básicos también están sintiendo efectos. Es decir, realmente estamos en una situación, especialmente en el departamento de Santa Cruz. El siguiente departamento es La Paz, que ha perdido cerca de 2,2 millones de dólares día, en nuestra estimación, muy por debajo de los 6 millones y medio que acababa de mencionar, que corresponde al departamento de Santa Cruz. Cochabamba es otro departamento con 1,6 millones de dólares, Potosí 1,4 millones de dólares día, Tarija 500.000 dólares día aproximadamente, y así los departamentos. El departamento que felizmente no está registrando pérdidas importantes, aunque con este cierre del puente en Cobija pueda tener problemas, es el Espando, ¿no? Es el que menos daño ha tenido hasta el momento, pero bueno, este comercio que se tiene permanentemente con el lado brasilero va a afectar al comercio, va a afectar a otras actividades también en la ciudad de Cobija, y por lo tanto al departamento. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando y vemos con preocupación? De tener una economía creciendo a tasas interesantes, de ser el ejemplo y la envidia de muchos países, hoy estamos poniendo con estas posturas políticas, estamos poniendo en riesgo la vida económica de todos los bolivianos. Esa estabilidad, ese crecimiento sostenido, con redistribución de ingreso, con reducción de la pobreza, con generación de empleo, en fin, todo ello, empezamos a mirar con preocupación que eso está en riesgo. Y lamentablemente el departamento que en otrora uno podía decir, y los hermanos cruceños siempre se han jactado de ser el departamento más pujante, de mayor desarrollo, no solamente en temas agropecuarios, productivos, sino la ciudad de Santa Cruz como tal,
que con sus diferentes otras particularidades tenía un encanto inclusive turístico, que generaba ingresos y por lo tanto movimiento económico, no solamente para los hoteles, para los restaurantes, para el transporte, no, para los artesanos, para todo ello, hoy empieza a, lamentablemente, empezar a retroceder en ese desarrollo económico que hemos visto con muy buenos ojos en nuestros últimos años. Santa Cruz, por lo tanto, con estas cifras de estar perdiendo $6,5 millones diarios, se está convirtiendo en el departamento que más rápidamente retrocede en cuanto, relativamente comparando con el resto de los departamentos y de las ciudades particularmente. Y bueno, usted ha mencionado al bloqueo y al paro del transporte pesado internacional, que también va a tener un efecto negativo en las exportaciones. ¿Qué tipo de exportaciones son las que se van a ver afectadas y qué departamento es el que va a ser más dañado con esto? Bueno, el departamento que ha estado utilizando siempre los puertos de Arica es el departamento de Santa Cruz, cuando sale la soya, ¿no? Y lamentablemente eso no va a poder funcionar. También entendemos que hay bloqueos en Puerto Suárez, el comercio con Brasil tampoco va a poder ser efectivo. Los minerales también por lado de Tambo, que salen hasta hacia Antofagasta en algunos casos, también va a estar en problemas. Lo que nosotros esperamos es que la frontera con el Perú, con Desaguadero, sea la menos dañada, la que menos problemas sufra, pero el resto de los departamentos y las fronteras, por supuesto, van a tener efectos negativos, particularmente al sector exportador, que viene una carga doble, pero también al sector industrial, que importa insumos, y al sector comercio, que ha estado, especialmente para estas fiestas de fin de año, que normalmente empiezan poco a poco a traer mercancías para las fiestas de fin de año, que van a estar imposibilitadas de penetrar esas mercancías hacia el comercio boliviano. Y por otra parte, el comercio, por último, ¿no? Porque ellos son los que comercializan y venden estos productos en las diferentes ciudades capitales de los departamentos, donde generalmente se da con mayor vitalidad el comercio en fiestas de fin de año. Entonces realmente el panorama está complicándose con todos los anuncios que se han dado, pero como las estadísticas y los números muestran, Miriam, Santa Cruz lamentablemente es el departamento que empieza a mostrar los números más negativos, más preocupantes del resto del país. Ahora, con relación a la toma de instituciones, el efecto negativo de aquella medida en términos económicos. Bueno, no solamente, y esto yo creo que las declaraciones de la gente del Comité Cívico de Santa Cruz decían, bueno, queremos hacer las tomas para que no haya recaudación y el gobierno tenga ingresos, ¿no? Pero eso tiene un doble efecto, en realidad, negativo para la población. Mire usted, primero, al no recaudar impuestos, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional, por el tema de las fronteras, la recaudación evidentemente va a ser menor, pero no para el gobierno nacional únicamente. De ahí, como todos sabemos, de esos impuestos se coparticipa a los municipios, a las gobernaciones y a las propias universidades públicas, que hoy están en las calles. Entonces, las universidades van a recibir menos recursos, los municipios van a recibir menos recursos también, no solamente el gobierno nacional. Y estamos hablando del municipio de Santa Cruz y todos los municipios de Santa Cruz, ¿no? Que están flagelándose, autoflagelándose, porque lo que hemos visto en estos municipios y en realidad en el país, que hay una necesidad de recursos, y esto lo que va a hacer es disminuir los recursos del Tesoro, pero también por vía de la coparticipación, la disminución de los recursos en los municipios, en las gobernaciones y en las universidades públicas. ¿Qué porcentaje va de lo que se recauda en impuestos, por ejemplo, para los municipios? El 25% se distribuye a municipios, gobernaciones y a las universidades públicas. El 25%. El 25%. Va a ser complicado. Por supuesto, es una reducción importante. Hay municipios que solamente han estado mejorando su capacidad de prestar servicios a la población por los recursos de coparticipación, que hoy se van a ver mermados, ¿no? Ahora, la toma de instituciones raya ya en una medida ilegal, ¿no es cierto? Así es, así ¿Y es. ustedes no pueden hacer algo para evitar aquello? Bueno, hay varias instituciones que dependen del Ministerio de Economía, me han estado informando, el Servicio de Impuestos
impuestos nacionales, por ejemplo, ASFI, varios de ellos han interpuesto recursos legales, ¿no?, ante las instancias competentes para denunciar estos hechos, porque no se puede primero coartar el derecho al trabajo de los trabajadores, ¿no?, porque, por ejemplo, en Santa Cruz está ocurriendo cosas que, por supuesto, son para analizarse y la prensa debería estar mirando esto. Hay empresarios que, como no están pudiendo vender, han trabajado o parcialmente o no están trabajando y no van a pagar a sus trabajadores porque ellos dicen día no trabajado, día no pagado. Y entonces eso tiene una consecuencia para el trabajador, ¿no es cierto? Eso es un tema que preocupa. Otro tema que preocupa en estos problemas, Miriam, es el hecho de que dicen, bueno, hay que cerrar impuestos nacionales y con eso vamos a evitar que el gobierno nacional recaude dinero, pero eso también tiene un efecto en el contribuyente, porque nosotros hemos estado evaluando en el Ministerio de Economía que evidentemente hay una mora de impuestos que empieza a acumularse, pero una mora que viene de aquellas personas, recordarás, Miriam, que se han beneficiado del famoso perdonazo, que fueron al Servicio de Impuestos Nacionales a beneficiarse, se les dio un plan de pagos, ¿verdad?, y que si no lo cumplen pierden el beneficio, ¿no? Entonces, esa gente está empezando a entrar en mora porque no está pudiendo pagar, no está pudiendo recibir las liquidaciones que normalmente efectuaba el Servicio de Impuestos Nacionales. Evidentemente no pagan el impuesto, pero ahí se empiezan a acumular las multas, ¿no?, y todo el mantenimiento de valor y todo eso que implica el no haber pagado impuestos, que eso sigue en marcha, eso no se va a modificar ni con una resolución, por supuesto, pues, del Comité Cívico que diga no vamos a pagar los impuestos. Esos impuestos están por ley y esos impuestos van a ir acumulándose permanentemente si es que no son pagados. Entonces, como el Servicio de Impuestos Nacionales en la mayor parte del país han sido tomadas sus instalaciones sobre pretexto de esto, los únicos perjudicados son en realidad, fíjense ustedes, los contribuyentes que no están pudiendo acceder y continuar con ese beneficio del perdonazo, porque la ley es muy clara. Si uno deja de pagar, entonces se pierde el beneficio del pago de este perdonazo, de este cronograma de pagos que se fue establecido previamente. Entonces, no es solamente un problema de que el gobierno nacional se perjudica, hay efectos en municipios, gobernaciones, universidades públicas y también, por supuesto, tiene que ver con los contribuyentes que hoy están en problemas y que van acumulando deudas. Ahora, con relación a la toma del Banco Unión en algunas ciudades y todo lo que se dijo en torno. Claro. Nosotros estamos preocupados porque el Banco Unión se constituye en una de nuestras primeras instituciones en pagar, por ejemplo, los pagos de las rentas de los jubilados, ¿no? Hemos establecido en varios puntos de las ciudades el Banco Unión que va y efectúa los pagos y que si están cerradas las oficinas, ¿no?, del Banco Unión, tomadas las oficinas, entonces ya el pago se dificulta. Adicionalmente, hay otro servicio que es importante que la ciudadanía conozca. El SENACIR, el Servicio Nacional de Pago de Rentas de Reparto, sabe que hay muchos abuelitos que tenemos que no pueden ir a los bancos a cobrar, que están postrados en cama, muchos de ellos, y que no pueden ir personalmente al cobro. Y el servicio del SENACIR tiene un servicio de pago a domicilio para estas personas. Entonces se movilizan trabajadores del SENACIR para ir a domicilio y pagarle al abuelito ahí en su casa su renta. Eso, por ejemplo, en varias ciudades, por esto de los bloqueos, no han podido salir. En Santa Cruz el servicio el SENACIR no tiene la autorización que da el comité cívico para trasladarse de un lugar a otro, como varias movilidades tienen allá. El SENACIR no lo tiene, por lo tanto no está pudiendo asistir, no pueden, la oficina está tomada, no tenemos cómo sacar la documentación para efectuar los pagos correspondientes a los abuelitos y tampoco existe la posibilidad de ir a los domicilios a pagar. Y yo me he preguntado siempre y les he dicho a los trabajadores ahí,
¿Cómo podemos hacer? Porque esa gente vive de su renta. No se puede perjudicar así a la gente. Peor todavía con lo que está ocasionando todo ello, ¿no? En Santa Cruz hemos visto colas por el gas, colas por el pollo en su momento. Hemos visto que los precios, y esto es importante decirlo, Miriam, una de las ciudades más inflacionarias en este mes de octubre ha sido Santa Cruz. Los últimos datos que nos ha proporcionado el Instituto Nacional de Estadística hacen posible que la ciudad más inflacionaria ha sido Santa Cruz, con un dato que supera el 0,71% de incremento de precios, que ha superado a muchas ciudades, ¿no? De lejos es una de las ciudades más inflacionarias. Entonces la gente está padeciendo allá de que solamente los mercados le pueden vender desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana que operan los mercados, y después de eso se aplica el paro. Por eso no creo que sea un paro indefinido, es un paro parcial, un paro interrumpido de 4 horas que se tiene, para que la gente pueda aprovisionarse, y en esos momentos hay la compra de bienes donde se verifica el incremento de los precios. Asimismo, el comercio, ahí claramente, con 4 horas que abre el comercio para poder vender sus productos, está siendo claramente afectado. Ahora bien, hay muchos sectores que están siendo afectados también, como el agro, en diferentes departamentos. Cochabamba, por ejemplo, que no tiene ni alimentos ya para el ganado, ¿no es cierto? Hotelería, restaurantes, como usted ha dicho, que además no solamente es hotelería y restaurantes, hay personas que trabajan con ellos, músicos, por ejemplo, en fin, artesanos y todo aquello, que no van a poder pagar el alquiler, el dueño del local, y el dueño de casa no va a poder percibir tampoco ese dinero. Al margen de esto y en este panorama, ¿cómo están nuestras reservas? Bueno, las reservas internacionales han estado en una tendencia a disminuir, por una sencilla razón, que es algo que lamentamos haya ocurrido. Primero, que ha habido por parte del sistema financiero una precaución de poder dotarse de dólares y de material monetario, bolivianos, dólares en sus diferentes plazas, ¿no? Es decir, Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz, en fin, en todos los departamentos han llevado dinero, y el Banco Central además le han demandado más bien al Banco Central una mayor cantidad de lo que normalmente podría ocurrir. El Banco Central, por supuesto, ha cumplido con satisfacer todas las exigencias y demandas del sistema financiero. El sistema financiero tiene en este momento todos los dólares, tienen todos los bolivianos en bóvedas para poder hacer frente lo que pudiera hacer. Los bancos han tomado felizmente previsiones, en eso estamos tranquilos, pero esto ha significado que de pronto el Banco Central tuviera una demanda inusual de dólares, y hemos visto ventas del bolsín que han salido por supuesto de toda la estadística anterior, ¿no? Con en un promedio de 39 millones de dólares día que ha salido en estos últimos 30 días. Entonces es un promedio bastante alto, pero el Banco Central, y esto prueba una vez más que el modelo económico es bueno, nuestro modelo económico, porque yo veía ahí algunos opinadores, que hoy los he visto bloqueando en las calles, a los opinadores de economía, decían que estábamos mal, de que no iba a haber la capacidad, que estamos con reservas muy bajas, que el modelo no sirve. Más bien, justamente todo lo contrario se ha demostrado en estos últimos días. El modelo es fuerte, firme, ha podido solventar al sistema financiero todo el material monetario en dólares, repito, y en bolivianos que necesita sin ningún problema, pero evidentemente la estadística ha significado que haya una disminución de reservas, porque los dólares están como reservas internacionales del Banco Central y salen. Ha significado una emisión de dinero que es propio de esto en estas circunstancias, que yo me adelanto ya porque he visto que todo quieren distorsionarlo, Miriam, todo quieren hablar mal. Exacto, y en eso hay que ser bien claro. Y eso estoy muy claro que eso es absolutamente normal, porque esos dineros están en
las bóvedas de los bancos privados en este momento para poder satisfacer cualquier retiro de la gente que quiera hacerlo, y no con eso quiero alarmar, decir que vayan a retirar, sino más bien todo lo contrario, tranquilizar a nuestra gente que nuestro sistema financiero es muy sólido y que está en posibilidad de cubrir cualquier retiro que se quiera hacer de los bancos porque existe el material monetario necesario. Ahora, dos preguntas. Debe quedar claro para acabar este tema, Miriam, que esto demuestra una vez más que todo lo que han dicho de que la economía está mal, en estos momentos de crisis, de problemas, ahí es donde se prueban los modelos, y el modelo está mostrando una vez más que es solvente, y la gente que se asustó, lamentablemente se asustó por todo lo que corre en redes sociales, y Miriam, estamos alarmadísimos de las cosas que se dicen en las redes sociales han jugado un papel nefasto realmente. Gente se asustó, fue a los bancos y encontró que el banco tiene dinero, le pueden resolver, no hay ningún problema, y todavía estamos en muy buenos niveles de reservas internacionales. A ver, para calmar aún más a la población, ¿la política cambiaria se mantiene? Se mantiene, no vamos a mover. Nuestra moneda sigue siendo fuerte. Claro que sí. Perfecto. Y la última, ¿qué nos espera para el próximo año? Bueno, en términos económicos. Hay que esperar en qué termina todo esto para hacer la evaluación. Lo político para ver lo económico. Lo político para ver lo económico. Hemos visto lamentablemente que lo político ya afectó a la economía nacional. Esperamos que no haya muchos daños porque es muy complicado. Cualquier país, si no preguntemos a los argentinos, que es muy complicado cuando la crisis está muy profunda, salir de lo más profundo, por supuesto que es más complicado. En cambio, ahora que se puede resolver el tema, yo creo que no habría mucho problema. Sí vamos a estar enfrentando cifras adversas, pero yo creo que nada que no se pueda revertir. Entonces, esto requiere pues de una solución pronta para que el tema económico se resuelva, Miriam. Gracias por venir. Miriam, un placer. Y aclarar cómo están las cosas, para que tampoco haya malos entendidos ni otro tipo de información. Gracias, ministro.